Muy buenos días, que Dios os bendiga muchísimo, sé que lo hace. Por lo tanto, solamente es recordaros que estamos bendecidos en el nombre del Señor, como el Señor le dijo al patriarca Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Por lo tanto, considera que si has aceptado al Señor, eres una luz en tu casa, que es donde más importancia tiene el poder ser luz. Por lo tanto, quiero agradecer a Dios hoy la oportunidad que me concede, con salud, poder de nuevo continuar en este caso con el capítulo 6 del libro biográfico breve pero muy conciso que escribió el hermano Clement Le Cosec, el que una vez y otra, y no se me cansa el alma y el físico menos, de poder recordar que el hermano Clement Le Cosec fue en este último siglo llamado precisamente para lanzar el mensaje a la nación gitana, y aún después de tantos años aún habéis hombres y mujeres, tanto gitanos como no gitanos, que estáis dentro de ese llamamiento para que el Evangelio pueda llegar a los gitanos en el mundo entero. Agradezco como humano, como gitano, que siempre hayan habido hombres y mujeres preocupados por el pueblo gitano, tanto en el término humano como también en el espiritual. Dicho eso, ayer me decía un hermano que estaba interesado en lo que está transmitiendo a través de audio la Biblia para poder oírla en 6 meses toda ella. Es un proyecto que todos los años el hermano Johnny Bermúdez de la iglesia en Albacete, un obrero de muchos años, siempre concede. Bueno, yo creí que del modo que lo había puesto podía tan solamente picar en las letras azules, pero bueno, pondré el enlace como es debido para todos aquellos que realmente queráis que el hermano pueda mandaros la Biblia en audios todos los días, para que en 6 meses, escuchando durante el día en cualquier momento que tengáis, porque siempre hay que tener un momento para oír o leer la palabra de Dios, la escritura. Se puede leer la Biblia como tal, como historia, pero también leerla como lo que realmente es la palabra de Dios. Bueno, dicho eso, vamos a leer en este día el capítulo 6 del libro Mi aventura entre los gitanos. Los primeros bautismos que se hicieron en el mar. El día del bautismo, unas decenas de gitanos estuvieron presentes. Entraron conmigo en el mar, cantaban con todo su corazón, recuerda el hermano Clement Le Cosec. Soy feliz porque Jesús me ha salvado, en su amor me ha perdonado. Esta era la letra que cantaban aquellas decenas de gitanos que entraban con Le Cosec en el mar para cumplir con el mandamiento del bautismo apostólico. Vivían lo que cantaban, estaban tan felices que varios saltaron al agua. Dije a Mandad, ya recuerdan que Mandad es el nombre de el hermano que primero fue bautizado en el Espíritu Santo en aquella ocasión primera. Ahora acércate y di a todo el mundo que
se reúna alrededor de mí. Vamos primeramente a orar. Qué momento emocionante y extraordinario. Ellos, los pobres, los rechazados de la sociedad, los despreciados, los apartados, estaban recibidos y oraban con fuerza. Los que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo hablaban en lenguas, el alma transportada en una bendita comunión con el Señor. En un rincón del cielo, en el mar, los ángeles deben alegrarse en el cielo. Allí donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, estoy en medio de ellos, dijo Jesús. Y nunca mejor para enfatizar que aunque más tarde durante los años siguientes entenderíamos el texto en qué consistía el estar 2 o 3 congregados en el nombre, que bien era para enjuiciar ciertas circunstancias, la verdad es que después de más de 53 años puedo decir hoy que mejor interpretación en este caso, mientras leo este párrafo histórico donde el hermano Le Cosec dice: seguro que aquí los ángeles y el Señor se encontraban en estos momentos en los que se bautizaban, no tan solamente en agua, sino también que les bautizaba el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Estaban enjuiciando indudablemente, puesto que si 2 o 3 se congregan para enjuiciar, en aquel momento había un juicio rápido, efectivo y próspero de aquellas personas rechazadas, aquellas personas que no se les recibía absolutamente ni tan siquiera en lo espiritual ni en lo humano. Allí el Señor hacía el juicio para poder recibir a toda esta gente, a estos gitanos, para empezar una historia extraordinaria de avivamiento y de recogimiento. Que Dios bendiga a todos los hombres y mujeres y familias que se preocupan por los más pobres, los más desfavorecidos. Sigamos siendo así, porque la bendición de Dios siempre estará desde el norte, el sur, el este y el oeste. La voz en la red siempre debe de estar, aleluya, lanzando el mensaje de bendición para los más pobres y necesitados. Allí estaba realmente presente con estas almas que había añadido a su iglesia después de haberlas salvado. Recordaba el hermano Le Cosec mientras escribía Hechos capítulo 2 versículo 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En su alegría cantaban la siguiente letra: sí, he dado mi corazón a Dios. Si quieres ser feliz como yo, es necesario darle tu corazón a Dios. Cantaban aquellos centenares de gitanos. Y era una entrega total. No había duda en sus corazones, ni temores. Sabían que pertenecían a Cristo y a su iglesia. Su nueva vida comenzó por la fe hacía 2 años y crecía en la obediencia a Cristo, que ordenó el bautismo. No había protocolo. No tenían vestidos blancos como en las ceremonias solemnes y bien organizadas de las iglesias. Los introduje en el agua sucesivamente, uno tras otro, en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo, según la orden del Señor mencionada en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Quiere decirse que el pueblo gitano que empezó con Clement Le Cosec aceptamos la doctrina de la Trinidad desde el mismo bautismo, más allá de todas aquella serie de interpretaciones que nos quieren decir los que no creen en la Trinidad, sino que dicen que el texto de Mateo capítulo 28 versículo 19 fue añadido. Ni aun tan siquiera así podrían hacernos negar la doctrina de la Trinidad, siendo en este caso Cristo Dios y también el Espíritu Santo Dios a través de todo el estudio de las Escrituras. Por lo tanto, nosotros, el pueblo gitano evangélico que nació en este caso desde Clement Le Cosec, nos consideramos en este caso creyentes en la Trinidad. No importaba que las hermanas tuvieran vestidos de colores o que los hombres estuvieran en pantalones de todos los días y con camisetas usadas e incluso rotas. La alegría desbordada de los corazones blanqueados por la preciosa sangre de Cristo. El Cordero de Dios que fue sacrificado para la salvación de toda tribu, toda lengua, todo pueblo. Recordamos Apocalipsis capítulo 4, versículo 9 y también capítulo 7, versículo 9, donde también indudablemente y en sustancia ahí también está la nación gitana, todos aquellos que acepten a Jesucristo como el único Salvador de su alma, hoy tienes la oportunidad. Si no estás verdaderamente como creyente, que sabes que realmente tienes la seguridad de la vida eterna, esta mañana, por medio de este mensaje, puedes recibir a Jesús en tu vida. O si estabas en Cristo y te has separado, pues vuelve a Él, porque Dios verdaderamente siempre recibe a aquellos que se arrepienten. Cree en el Señor Jesucristo y sé parte de esa iglesia en el entretanto de ahora y también para vivir toda la eternidad con aquel que tanto nos amó, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. 5 años más tarde, no fueron cientos, 200 o 300 los que se bautizaron, sino 3000. 30 años más tarde serán más de 100.000 a través del mundo. Él escribe en el momento en que ya lleva 30 años en el movimiento del Evangelio a la nación gitana y ya contabiliza más de 100.000 en toda Europa, también en las 2 Américas y también en la India. La India que ha quedado muy pendiente y los países árabes también, donde hay cientos y miles de gitanos por todo el mundo. A ver si de alguna forma podemos unirnos para que el norte, sur y el este, no tan solamente de España, Portugal, Francia y Europa, sino que también el mundo asiático, el mundo arábico, y todo Asia, donde hay cientos y miles de gitanos, puedan haber hombres y mujeres como los que estáis escuchando, que tomamos la carga para poder alcanzar a la nación gitana en el nombre poderoso
de Jesús de Nazaret. A la salida del agua, sobre la playa, rodeado de los hermanos gitanos, no realicé aún la importancia de estos acontecimientos que se desarrollaron así rápidamente. Dios tenía su plan. Él escoge las cosas débiles para confundir a los fuertes. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27. Esta es la conclusión que llega el hermano 30 años más tarde, de ver cómo Dios, de medio del pueblo gitano, hombres analfabetos intelectualmente, en el sentido de que no se sabía leer, pero el poder de Dios estaba de un modo extraordinario. Y también analfabetos en cuanto a la música. Sin embargo, el pueblo gitano ha podido desarrollar unas alabanzas y unos cánticos directamente de parte del Señor, de una fuerza tremenda. Y él, 30 años más tarde, cuando está recordando estos acontecimientos, dice: no me daba cuenta de que lo que se estaba cumpliendo, que Dios estaba escogiendo lo débil para confundir a lo fuerte. Y lo mejor de todo esto es que estaba escrito por San Pablo cuando veía realmente la debilidad de aquel pueblo gentil, que de alguna forma estaba llamando para poder llevar adelante en el nombre del Señor este trabajo que Dios estaba realizando. Unos meses antes de la llegada de los gitanos a Brest, un joven vino a preguntarme sobre la Biblia. Después de una reunión de evangelización en la sala del nuevo teatro, perdón, que es que me están llamando. Unos meses antes de la llegada de los gitanos a Brest, un joven vino a preguntarme sobre la Biblia. Después de una reunión de evangelización en la sala del nuevo teatro en Brest, en la calle Yves Collet. Era peluquero en el burgo de San Pedro, en el suburbio de Brest. Se convirtió, tomó el compromiso de seguir la enseñanza de Jesucristo y tuve el privilegio de bautizarlo en el mar. Más tarde, este hermano Nedelec me dio su colaboración durante un tiempo para instruir a los gitanos en el camino del Evangelio. Dios siempre va a tener buenos, santos y entregados colaboradores. Que el nombre de Dios sea glorificado para siempre. Aleluya. Durante el invierno, varias familias gitanas se quedaron más tiempo en Brest para suplir su red de conocer mejor la palabra de Dios. Nedelec y Henry Keimek, un hermano de la Asamblea Evangélica, decidieron alquilar un local de juego de bolas para tener reuniones cerca del lugar del campamento de las caravanas. Hasta ahora se acuerdan de esta época heroica, me lo recordaron 35 años más tarde. De qué manera, como las caravanas estaban como si fuesen los barrios de hoy día, los hermanos buscaron un local cerquita de donde estaban las caravanas para que pudiesen acudir sin ningún problema. Y esto me ha llamado la atención en esta mañana. De qué manera a lo largo de estos 53 años, especialmente en España, el movimiento de la familia denominacional Filadelfia, dedicada
exclusivamente, precisamente al pueblo gitano, siempre buscó y siempre busca en los locales más cercanos, en este caso, dónde están los barrios, como por ejemplo, pues la Mina, en este caso en Barcelona, las 3.000 en Alicante, las 3.000 viviendas, las 6.000 en Sevilla, no sé, en mi pueblo, en Torrente, donde el hermano Pedro Barrul llegó el día 4 de marzo de 1972 al pueblo de donde estoy retransmitiendo, Torrente, Valencia, en el barrio de El Chenillet, así le llaman al barrio, siempre cercano a todas aquellas viviendas donde la mayoría de los gitanos siempre han sido reubicados, no sé cómo llamarlo, pero bueno, como en Pan Bendito, en este caso en Madrid, siempre esta forma, esta mentalidad de acercar el Evangelio lo más cercano posible, en este caso al núcleo donde los gitanos siempre viven. Bueno, pues en este caso, o vivimos, en este caso estos hermanos tomaron un local para que les fuera más fácil al barrio de las Chabolas o al barrio de las Caravanas poder acudir para escuchar el Evangelio en el nombre del Señor. Durante el invierno, varias familias gitanas se quedaron más tiempo en Brest para suplir su red de conocer mejor la palabra de Dios. Nedelec y Henry Kemming, un hermano de la Asamblea Evangélica, decidieron alquilar un local y ahí empezaron a predicar la palabra de Dios. Hacía frío en este local. Bien abrigados, sentados sobre improvisados bancos de madera, los gitanos escuchaban en gran silencio la palabra de Dios, de la que tanta sed tenían. Estuvimos impresionados por su simplicidad y la espontaneidad de su fe. La influencia heteroclítica de las caravanas en Brest en 1953 era tal que nos quedábamos desbordados. Las caravanas acamparon aquí y allí, en los lugares públicos e incluso en las calles. Eso nos causó dos serios problemas: la recogida de basura y la higiene. Resaltar indudablemente que todo esto que está ocurriendo, cuando el número de gente, cuando no existen unas infraestructuras para que todo ese número de gente, claro, en este caso si estamos recogiendo trigo y los graneros se hacen pequeños, pues habrá que extender las infraestructuras. Aquí l'Ecosec posiblemente no con la mira de que nosotros hoy estuviéramos viendo la necesidad de esta puntualización, pero claro, empezaron a haber problemas, porque la basura y la higiene que deberían de tener alrededor, porque dejaban una caravana aquí, otra caravana allí, empezaron a venir cientos y cientos y cientos de gitanos, y ahora se tenía que empezar a pensar y decir, bueno, a partir de ahora vamos a tener que ver la forma y la manera de infraestructurarnos para que todo esto no cause dificultad ni problemas. Lo que quiere decirse que la formación siempre ha sido precisa y necesaria, y por lo tanto esa puntualización de la historia de lo que estaba ocurriendo debemos de mirarla nosotros como que
se nos hace necesario y preciso infraestructurar para que niños, ancianos, negocios, las ideas que tengamos que desarrollar tendrán que planificarse, porque eso iremos aprendiéndolo precisamente en este libro, que debería de convertirse en un libro de texto para poder ver cómo el hermano Clement Lekosek empezó experiencia tras experiencia para poder enseñarnos en nuestro tiempo cómo poder llegar a la nación gitana y ser efectivos en el mundo entero. La atmósfera de fe era tremenda. Enfermos son milagrosamente sanados por el Señor, cosa que después de tantos años parece ser que esto ya se ha terminado y que los secesionistas están luchando para que de alguna forma el Espíritu Santo ya nos siga sanando, y también Janes y Jambres, que toman esto como fuente de ganancia, pero existe el equilibrio y Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Los gitanos se convirtieron por familias enteras, los bautismos se hicieron en el mar, la prensa estuvo presente, el diario, que se le llamaba El Telegrama, publicó en primera página fotografías y artículos favorables a la fe de los gitanos. La policía los aguantaría poco tiempo porque todos se pusieron pronto en las carreteras. Un campo misionero imprevisible surgió y me condujo, a mi pesar, en una aventura única en el mundo. Dios me había marcado para una vocación que no podía prever. ¿No empezó esta vocación desde mi adolescencia? Hace una pregunta, dice, ¿no empezó esta vocación desde mi adolescencia? Indudablemente que sí. Si nos vamos a la introducción de hace unos cuantos días atrás, cuando iniciamos de nuevo la lectura de este libro de texto, me gusta esta palabra, el libro de texto de cómo el apóstol Clement Lekosek inició, por aquello que su madre en su niñez le dijo, señalando a un grupo de gitanos en Francia: cuídate de ellos, es mala gente, te pueden robar o te pueden hacer cualquier mal. Y él siempre creció hasta que Dios le llamó y le hizo ver que aquella actitud de su madre que le engendraba miedo, vio que realmente Dios le llamó como el apóstol del último siglo a la nación gitana. Que Dios os bendiga grandemente. Un fuerte abrazo y estaremos en contacto mañana de nuevo, en el nombre del Señor, con el capítulo 7 de este libro. Un fuerte abrazo, que Dios os bendiga grandemente y estamos orando los unos por los otros. Y ahora, cuando pueda, pondré aquí el enlace para poder que recibáis la Biblia en audio que os mandará el hermano Johnny, obrero de la iglesia en Albacete. Un fuerte abrazo y hasta mañana, si Dios quiere.